Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues. Las 8 figuraba el horario al tratar de ingresar. Justamente envió un mensaje en el grupo, pues. La mayoría le figura así, la mayoría. Ok, en realidad voy a fijarme un poco, gracias por avisar, pero creo que en la invitación figuraba, a ver, Sí, figuraba bien las 7, profe, pero al tratar de entrar en Zoom, ahí figura las 8, las 20 para algunos compañeros, las 8 PM para otros. ok, voy a avisar que ya pueden ingresar. Casi a todos le está figurando así. Una cuestión de que, es una cuestión de que son yo entro y salgo, a lo mejor justo acababa de terminar la clase anterior. Y ustedes saben que son es automático, me graba esto y ahí hay una cuestión a lo mejor que es demasiado ajustado. Acabamos de terminar la clase anterior. Creo que, no sé si en minutos a lo mejor fue la cuestión allí y entre que entré y salí en la misma plataforma, pues. O sea, Sí, hay una cuestión ya técnica. sí. Pero vamos a continuar la cuestión de presupuesto. Yo no sé en la plataforma todavía lo que es el ejercicio de elaboración del producto 1, de un solo producto, porque quería fijar con ustedes bien la cuestión, cerrar bien nuestros balances proyectados antes de continuar, ¿sí? Y hoy preparé también un ejercicio que no es amplio, no es largo, pero que es ya un programa prácticamente de lo que es un presupuesto en caja, porque en realidad lo que más cuesta es promediar caja, gente. Generalmente cuando hacemos un presupuesto y el presupuesto elaborado en base a un balance es un poquito más trabajoso que realizarlo en programas. Si ustedes me siguen y se fijan en una cuestión de elaboración de presupuestos, si habrán leído en los materiales anteriores, de que si uno realiza primeramente un programa, si previendo lo que son los pagos a realizar, es mucho más fácil llevar un manejo de caja, ¿sí? Sin embargo, si yo no tengo ese programa preestablecido, entonces es muy difícil que yo pueda ajustar a nivel general, ¿sí? Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es cerrar ese balance, por eso le dije que va a tener continuidad, y luego ver cómo realizar un presupuesto de caja, ¿sí? Porque saben que lo complicado que es manejar efectivo, ¿sí? Sin tener una previsión, ¿sí? Entonces, de manera que yo, realizando la razón, yo no sé si ya utilizaron ratios, utilizando la razón de prueba ácida o de liquidez, yo ya puedo percatarme de que me falta efectivo. Bueno, voy a pasar primeramente a proceder a lo que era el ejercicio que habíamos hecho o habíamos realizado la clase pasada, en la cual teníamos las ventas proyectadas, ¿sí? Y el precio inclusive de venta. Y aquí quisiera dejarle un dato muy importante en cuanto al precio de venta. Esto, por ejemplo, una vez que ustedes observan aquí, se recordarán aquí en nuestro estado de flujo ya de caja prácticamente aquí, en la recuperación de cartelera, los pagos, ¿sí? De flujo de caja, estoy hablando específicamente, es lo que teníamos el principal problema, ¿sí? En donde nos salió negativo, ¿sí? El saldo nuevo era negativo, ¿sí? Y aquí hay una cuestión de que mi ejercitario aquí tendría que
ver, a ver si puedo compartir, pero le voy a mostrar nada más aquí ya de cómo sería el procedimiento, porque dentro de mi flujo, como les dije, sale negativo. Para yo solucionar desde aquí, sin pasar a lo que es prácticamente el balance general provisional, entonces, si observo que me sale negativo, entonces, ¿qué es lo que generalmente solemos recomendar? Es aplicar la fórmula que es del precio. O sea, hay dos cosas. Yo puedo disminuir mis costos, ¿sí? O puedo aumentar. Si la decisión del consejo, del directorio o de los jefes directivos de una empresa es aumentar el precio de venta, entonces yo como empresa tengo que, atendiendo a los costes de venta, recuerden que aquí nosotros calculamos coste de venta, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un coste de venta, ¿sí? De las 700, y aquí ventas de mercaderías sería 7.700. Aquí en 7.700, entonces yo tengo lo que es mi coste. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando. Y aquí hay un dato muy importante. Aquí nosotros éramos que habíamos promediado, ¿sí? Habíamos sumado esto y habíamos promediado en 11, ¿sí? El promedio ponderado, ¿lo recuerdan? Entonces, en la cantidad que vamos a vender lo multiplicamos por el costo unitario de inventario que nos costó adquirir esa mercadería. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente se aplica la fórmula del precio de venta. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo quiero que mis ventas aumenten, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a proyectar, ¿sí? Pero no reduciendo mis costos. Voy a proyectar aumentando el margen de utilidad, ¿sí? Entonces, la fórmula que voy a utilizar para ello, en este caso, va a ser esta fórmula que ven ustedes acá. Voy a borrar esto que está acá, ¿sí? Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué fórmula lo que voy a utilizar? Voy a utilizar esta fórmula, ¿sí? La fórmula de precio de venta sería costo de venta. En este caso, mi costo va a ser 7.700, ¿sí? Entonces, 7.000, precio de venta va a ser 7.700, que es mi costo, y voy a dividir, ¿sí? Entre lo que es 1, que me da la fórmula misma, menos el margen de utilidad que yo deseo aplicar. Puede ser 30%, ¿sí? Puede ser 20%, ¿sí? Eso es decisión de la empresa ya, qué tipo de margen de utilidad quiero tener como empresa, ¿sí? Entonces yo aplico ese margen, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en el ejercitario estaba dado ya que es 20%, $20, atendiendo que 11 era nuestra venta. Entonces yo puedo hacer un cálculo aquí rápido de restar mi precio de venta con mi costo unitario, ¿sí? Aquí entonces pongo precio de venta menos costo unitario de venta. Los dos van a ser unitarios, precio de venta unitario y costo de venta unitario. Entonces, allí, ¿qué es lo que yo hago? Es simplemente restar estos dos costes unitarios. Serían 20 menos 11, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Saber cuánto es lo que tengo que, lo que voy a ganar, ¿sí? En realidad, sin atendiendo, gente, sin los costos de operación, perdón, los gastos de operación o de estructura, solamente atendiendo el costo todavía, de momento, unitario, ¿sí? Porque aquí también puedo hacer un cálculo referente a los costos totales de operación y hallar cuánto me va a salir por cada producto también, ¿sí? En este caso son 700 unidades, entonces puedo hacer también
dividir lo que es el gasto total, dividido las 700 unidades, y ahí voy a saber cuánto unitariamente me está costando este bien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago 6.100, puedo dividir 6.100 dividido las cantidades de mercadería que voy a vender, que son 700. Entonces, ¿qué es lo que busco? Busco saber cuánto es el costo por las 700 unidades, ¿sí? Porque eso es lo que yo proyecté vender. Entonces, 6.100 dividido 700 me tiene que salir 8,7. O sea, $8.70 me sale, ¿sí? Entonces, la unidad, imagínense. Entonces, ¿qué pasa aquí? Al restar yo mi precio de venta menos mis costos y restarle también mis gastos, gente, que es mi gasto por unidad, que es 8,70, entonces allí yo ya voy a tener un estimativo de cuánto es mi margen por unidad, ¿sí? Entonces va a ser 20 menos 11 menos 8,70. Allí me sale que es 30%, gente. 0,3 me sale. Y eso multiplicado por 100, o sea, 0,30 voy a ganar pero 0,30 por cada producto que estoy produciendo, ¿sí? Entonces, allí 0,30 es en realidad lo que yo estoy ganando. No estoy ganando ni $1 por cada producto, ¿sí? Que voy produciendo. Entonces, allí está la cuestión, entonces, de ajustar esto. Tengo que determinar a qué margen yo puedo considerar ganancia, ¿sí? Entonces, en este caso, el margen de utilidad que puedo utilizar para que me salga positivo esto, tiene que ser un margen mucho más alto, gente, ¿sí? Si yo aquí se aplicó un 10% en el precio, entonces aquí tengo que doblar la cantidad, un 20%, un 30%. Entonces yo aquí fijo eso, entonces pongo 30%, ¿sí? Para este caso, ya que atendiendo que me salió luego mi caja negativo. Entonces allí voy a hacer ese cálculo y ya voy a poder ajustar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busco con esto? Busco aumentar mis ingresos. Pero bueno, esto es en caso de que hay una cuestión acá técnica que es muy de ver con los conceptos que manejamos, ¿sí? Entonces yo hago el cálculo aquí, el precio de venta, entonces 7.700 y lo divido, sería 7.700 dividido, y ahí abro paréntesis, 1 menos 30 sería, ¿verdad? 30, cierro paréntesis, ay, perdón, 7.700, aquí tiene que ser 0,30, perdón, porque no es en porcentaje, entonces va a ser 7.700 dividido, ¿sí? 7.700 dividido, abro paréntesis, 1 menos 0,30, ¿sí? Y ahí el resultado me sale 11.000, ¿sí? Sí, 11.000 me sale. 7.700 dividido 1 menos 0,30. ¿Sí? 11.000, sí. Allí me sale el total 11.000. A ver un poco. Voy a hacer la comprobación otra vez. Y comprueben conmigo también. Menos 0,30%. ¿Sí? A ver un poco. 1 menos 30%, allí sale, a ver, ok, sí, este es el precio, ¿sí? Entonces,
aquí tengo que ver mi unitario. Yo aquí saqué en unitario, pero aquí tengo que multiplicar. Aquí olvidé, no multipliqué por el... aquí saqué el precio unitario nada más y acá es el total de las cantidades, ¿sí? Entonces, aquí, en mi precio total, de costo total, perdón, aquí, de venta, es el total, ¿sí? Entonces, quiere decir que tengo que ganar en promedio, aumentar en promedio, sí, 1100, ¿sí? Del total. Entonces, esto lo vuelvo a dividir entre la cantidad que voy a vender, que es 700, y allí voy a poder hallar lo que es el precio en realidad, cuánto más debo aumentar. En este caso sería 11, gente. Sí, creo que sí que es 11. A ver, esto es el precio general, entonces, de las 700, entonces, esto puedo dividirlo, dividido lo que es la cantidad que voy a vender, que es 700, sí, 700 son. Entonces, allí, $1.57. 1,57 es por unidad, entonces lo que tengo que aumentar si va a ser a utilidad 30. Entonces, allí es donde yo voy a ajustar cada precio. En realidad no voy a vender a 20, tengo que proyectar y vender a un precio más alto. Eso es una cuestión, gente, para poder ajustar lo que es las ventas. Y también otro dato importante, ¿sí? Si esto me sale positivo, yo avanzo. Si me sale negativo, no avanzo y dejo hasta allí, ¿sí? Otra cuestión aquí que también quiero que tengan en cuenta a la hora de hacer en balance proyectado. Aquí, por ejemplo, banco salió negativo, ¿sí? Aquí hay una cuestión de que los clientes, si se recordarán, los clientes prácticamente se pagó la mitad, ¿sí? Se cobró la mitad, perdón. Y aquí todo lo que yo voy a vender, hay una cuestión acá que todo lo que yo voy a vender va a ser a crédito, ¿sí? Entonces no hay liquidez también, ¿sí? No hay liquidez, entonces al aplicar una fórmula de prueba ácida, puede ser que pueda determinar también qué monto total necesito yo para poder ajustar. Aquí, por ejemplo, 15.500. Aquí tenemos también, voy a ir a lo que es los dividendos. Aquí, por ejemplo, las reservas, 2.000, el capital 1.000 y 100, ¿sí? Y aquí, si se fijan, hay una diferencia prácticamente de muy poca diferencia, casi 400 ya la diferencia, ¿sí? Entonces, para poder, en modo ajustar, aquí también es una cuestión de redondeo, gente, porque si se fijan, aquí, en nuestro cálculo de costo, tenemos lo que es el costo de, a ver un poco, los costos promediados que son estos, ¿sí? Si yo hago un cálculo aquí de la sumatoria, y me siguen, la sumatoria era 10 más 11 dividido 2. Y si yo hago el cálculo aquí, 10 más 11, me sale 21 dividido 2. ¿Cuánto sale allí? 10,5. Y lógicamente una cuestión acá también de redondeo, ¿sí? Porque 10,5, si yo pongo aquí 10,5 y no lo redondeo, entonces lógicamente va a salir totalmente otro monto, ¿sí? Entonces ahí hay una cuestión también de redondeo, ¿sí? Es una cuestión de que tenemos que ver acá para poder ajustar eso, ¿sí? Porque, o si no, no nos cuadra nuestro balance, ¿sí? Bueno, en general, eso es lo que quería explicarles referente a esta forma de cálculo, ¿sí? Entonces, va a depender mucho
de cómo va saliendo nuestra caja, ¿sí? Si mi resultado de caja es negativo, lo dejo hasta allí. Aquí, por ejemplo, si tengo una pérdida, ya me doy cuenta entonces que el proyecto o tengo que ajustar el precio de la compra de los productos o tengo que aumentar el precio de la venta, ¿sí? Entonces, en este caso calculamos que podría aumentar 1,57 por cada unidad, ¿sí? Producida o vendida, de manera a poder dar una mayor liquidez. Otra cuestión también que se suele utilizar mucho es aplicar ratios aquí, pero es innecesario aplicar ratios porque, como ya dijimos, es una cuestión de que nuestro saldo de banco, al ser clientes, o sea, crédito, todo, saldo de bancos sale negativo, ¿sí? Esto yo voy a alzar en la plataforma para que ustedes tengan también y lo analicen de manera a que comprendan también un poco más de lo que es esto, la proyección por unidad producida. Bueno, para que no nos suceda el tema de caja, de que nos falte caja, es lo que hoy quiero hablar con ustedes, ¿sí? Y para ello preparé un borrador de operaciones específico sobre el presupuesto de caja. Porque si a mí me falta caja desde el iniciar, yo ya no puedo proyectar cuánto voy a producir, ni cuánto voy a comprar, porque no tengo liquidez, ¿sí? Entonces, ante esta problemática, las empresas, que sucede mucho dentro de las empresas, que tienen que recurrir a fuentes externas, entonces preparé un ejercitario de caja, ¿sí? De presupuesto y programas de caja, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a compartir ahora con ustedes. Y tengo lo que es el ejercitario del día de hoy y tengo también la planilla que vamos a realizar el día de hoy, ¿sí? Entonces, voy a compartir primeramente lo que es el borrador de operaciones, ¿sí? Y luego la planilla también, ¿sí? Si me aguardan ahí en línea un ratito, voy a ver este ejercitario. A ver un poco. Bueno. A ver un poco allí. Sí. Bueno. Voy a ver. Bueno. Ahora sí voy a compartir entonces primero lo que es el borrador. Sí, es un borrador de operaciones nada más. ¿Sí? Bueno. Dentro de lo que es el presupuesto, este es el ejercitario 1 del presupuesto de caja, para que no suceda que tengamos un faltante de caja por el sistema mismo del cobro de clientes a largo plazo. Sí, generalmente sucede mucho eso cuando estamos en cuestiones de presupuesto a largo plazo. Entonces, ¿qué se hace? En realidad se programa el desembolso de cada dinero que se va a requerir durante un periodo de tiempo. Y dice el ejercitario, ejercicio 1 es de una compañía dedicada exclusivamente a lo que es el área en específico de comercio en general, ¿sí? Entonces, el programa de entrada de efectivo proyectado de la compañía Rincón S.A., o sea, se llama la empresa Rincón S.A., y está preparando un presupuesto de caja para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, esto es importante realizar antes de realizar lo que es la elaboración del producto, la compra del producto. Sí, por eso dentro de nuestro programa está la última parte, lo que es la elaboración, ¿sí? Entonces, nos da los datos de venta. En esta área tenemos los datos de venta, tenemos agosto, cuánto
cuántas ventas se están proyectando, sería septiembre cuántas ventas, octubre cuántas ventas y noviembre cuánto en guaraníes cada venta, ¿sí? Entonces yo voy a proyectar primero, ¿sí? Es más fácil proyectar cuando ya se tiene todo los datos, ¿sí? De repente, si es que no tenemos estos datos, es muy difícil saber para poder proyectar. Luego tenemos las formas de cobros. Tenemos el 60% de las ventas se hacen al contado, el 30% a crédito a 30 días, el 10% a crédito a 60 días y en diciembre se espera recibir dividendos de 6 millones de guaraníes por acciones de subsidiarios, ¿sí? Entonces, esto es en síntesis lo que son los ítems para la elaboración de un programa de entrada de efectivo, ¿sí? Es un programa, gente. Son números proyectados, ¿sí? O sea, que se espera recibir. En cuanto a las ventas, al menos es lo que se espera recibir. Luego tenemos datos de compra. Y si se fijan, cuando es comercial es mucho más diferente al área productiva, porque en el área de compra tenemos que las compras de la empresa representan el 70% de las ventas y el 50% se paga al contado, el 40% a crédito a 30 días y el 10% se paga a crédito a 60 días, ¿sí? Entonces, allí tenemos un dato importante, que de las ventas hay un porcentaje que representa la compra, ¿sí? Luego, tenemos que en el mes de octubre se paga dividendos, en los salarios mensualmente, el 10% de las ventas más un costo fijo de 3 millones, es lo que hace también un pago más, un egreso más. Entonces tenemos también dentro de los datos de la compra, luego tenemos, se paga el alquiler también cada mes, se paga agua, luz y teléfonos cada mes, se paga también impuestos, 500.000 guaraníes. En noviembre se compra maquinaria nueva, ¿sí? 5 millones de guaraníes. Se pagan intereses, amortización en diciembre, 1.800.000 guaraníes. Y luego aquí ya tenemos los datos para el presupuesto. En este caso, el dato para presupuesto, tenemos los datos aquí, que es simplemente que en diciembre tenemos un saldo final en caja de 9 millones de guaraníes, ¿sí? O sea, esto es, gente, datos estimativos de caja, y todo lo que estoy diciendo acá influye en este borrador, todo en efectivo y en la cuenta caja. Entonces, antes de iniciar, hago lo que son las proyecciones de caja, de manera que yo pueda prever mi efectivo, gente, ¿sí? Bueno, siendo así, teniendo acá mi ejercitario, voy a proceder a lo que es dejar de compartir y voy a la pantalla, porque de repente voy a lo que es nuestro ejercitario, nuestros cuadros de ejercicio en realidad. Y aquí tengo la proforma, sería prácticamente, si me siguen. Aquí, por ejemplo, yo ya elaboré las tablas, ¿sí? de cálculo, y son tablas que simplemente yo voy a ir cargando acorde a lo que me va presentando el borrador de operaciones, ¿sí? Entonces, saben que un presupuesto genera tiempo, gente. La información que yo doy en el borrador, uno primero la recaba y luego realiza el presupuesto. En este caso, yo ya doy la información y es mucho más fácil realizar el presupuesto, ¿sí? En este caso, tenemos en el primer cuadro, tenemos el programa de entrada de efectivo proyectado por la compañía Rincón S.A., ¿sí? Y aquí tenemos lo que son las ventas pronosticadas, ¿sí? O proyectadas. Y aquí tenemos distribuido lo que es
los meses, ¿sí? Cada mes. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente voy a transcribir aquí cuánto yo pienso vender estimativamente cada mes, ¿sí? Y eso lo dice mi borrador de operaciones. Entonces, voy al borrador de operaciones. No sé si quieren que le envíe al WhatsApp el borrador de operaciones para que sea más práctico, para que ustedes tengan a mano también. Entonces, Sí, profe. para que ustedes tengan a mano, va a ser más práctico. Entonces voy a enviar al WhatsApp esto. Voy a enviar un ratito al WhatsApp y así ustedes también lo tienen, de manera que sea más práctico para ustedes para seguir también lo que se está diciendo. ¿Sí? Entonces, allí voy al WhatsApp un ratito y les envío. Porque no están en plataforma, gente. ¿No, verdad? ¿O sí? ¿Están? Bueno, voy a enviar un ratito, entonces ya van a tener a mano para poder seguir, porque si no va a ser un poco complicado para que me sigan el hilo. Bueno. Mientras está abiertito, así. Ok. Bueno. Me van a confirmar si se va mi documento, ¿sí? Vamos a ver. ¿Alguien bien? A ver si les llega, si me siguen también. Bueno. Seguimos entonces lo que es dentro del borrador el ejercicio número 1. Allí tenemos que las ventas son 20 millones de guaraníes para agosto, 25, esto voy a copiarlo, gente, al otro formato para que puedan seguir, para no entrar y salir dentro de lo que es compartir pantalla. Entonces voy a unificar el documento. Bueno. Bueno. ¿Recibieron el documento? ¿O no recibieron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Bueno, aquí ven, dentro del ejercitario, entonces tienen ustedes también 20 millones tenemos para agosto, 25 para septiembre, 30 para octubre, 30 millones y 40 para noviembre. Entonces, vamos a lo que es 20, vamos a transcribir las ventas, ¿sí? Entonces serían proyectadas 20 millones para agosto, 25 millones para octubre
perdón, septiembre. Octubre, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto octubre? Vamos a ver cuánto octubre. Es 30 millones y noviembre es 40. Entonces, 30 millones aquí. Tenemos 30 millones. Y 40 millones. A ver si tenemos diciembre también. ¿O tenemos solo hasta noviembre? ¿Sí? Habla de una Faltó fórmula. diciembre. Habla de una Diciembre. fórmula. ¿Qué pasó? Acá falta diciembre. Diciembre sería... Diciembre es... La proyección es de 50 millones, ¿sí? Entonces, diciembre es 50 millones, ¿sí? Profe. Agreguen en su formato. 50 millones es el de Profe, diciembre. en el formato que enviaste no están los 50 millones. Sí, por eso dije agreguen. Agreguen en diciembre 50 millones en las ventas proyectadas, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es. Aquí voy a ajustar aquí. Eso era. Entonces ahí ya tengo 20, 25, 30, 40 y 50. Allí ya tengo lo que es las ventas pronosticadas para cada mes, ¿sí? Bueno, ahora voy a ver cuántas serán al contado en 60%. Y a ver qué me dice mi ejercitario en eso. En ese punto. Tenemos lo que son la forma de pago. Se hacen 60% de las ventas, me dice mi ejercitario que el 60% de las ventas se hacen al contado, ¿sí? Y el 30% a crédito a 30 días, ¿sí? Y el 10% a crédito a 60 días. Aquí estoy, ¿sí? ¿Me siguen entonces hasta allí? Entonces, aquí es lo que yo tengo que calcular que las ventas del 60%, entonces, son al contado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente aquí aplico el 60% de todas estas ventas pronosticadas, la multiplico cada una por el 60%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente aquí esto lo formulo por 60%, ¿sí? Y ahí esto lo puedo arrastrar, lo hago más rápido allí. Entonces, tengo lo que es el 60% de las ventas pronosticadas son al contado. Sería 15 millones para septiembre, 18 millones para octubre, para noviembre 24 millones y para diciembre 30 millones. Hasta allí ya proyecté todito lo que van a ser el 60% de las proyectadas al contado. Ahora voy a lo que es cuentas por cobrar, ¿sí? Y dentro de mi borrador de operaciones, tengo lo que son en un mes 30%, en 2 meses 10%, ¿sí? Para completar el 100% de mis ventas pronosticadas. Entonces, ¿qué me dice mi ejercitario en cuanto a lo que es esa área de cuentas o formas de cobro de las ventas? Sería de que el 30% a crédito es a 30 días. El 30% es a 30 días y el 10% es a 60 días. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a realizar aquí? En el primer mes, lógicamente, lo que yo vendí en agosto, gente, de mis total de ventas pronosticadas, ¿sí? Entonces, el 30% de esto voy a cobrarlo recién a los 30 días. Quiere decir que el 30%, ¿sí? De esto
voy a cobrarlo recién en septiembre, lo que es de agosto, y siempre se calcula sobre el total de las ventas proyectadas, entonces el 30% recién yo voy a cobrar esto en un mes, ¿sí? En agosto, en lo de agosto, en septiembre, ¿sí? De la misma manera, lo que es mi venta de septiembre proyectada, de la misma manera, voy a cobrarla recién el 30% de esto en octubre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar el 25 por lo que es el 30% recién en octubre voy a cobrar eso, ¿sí? Entonces doy enter ahí y allí ya me calcula. O sea, siempre aquí me da luego el porcentaje cada un mes de cada venta proyectada, el 30%, voy a cobrar retrasado. Entonces de 25 millones recién voy a cobrar en octubre, lo de septiembre. Ahora lo de octubre recién voy a cobrar en noviembre, ¿sí? Porque es un mes, ¿sí? Entonces, allí tengo que tener en cuenta eso también a la hora de proyectar. Ay, perdón, acá les me olvidé, no puse el porcentaje. Allí es 9 millones. Y lo que es de noviembre voy a cobrar recién en diciembre, ¿sí? Entonces, de la misma manera, voy a multiplicar 40 millones por lo que es 30%, ¿sí? En porcentaje, y allí ya ahí ya me calcula lo que es de noviembre, voy a cobrar recién en diciembre, ¿sí? Allí 12 millones, ¿sí? Bueno, hasta allí se entiende de qué manera fui calculando lo que voy a cobrar en 30 días. ¿Sí? ¿No hay alguna duda? Lo que yo pronostiqué del total de ventas en agosto, recuerden que 30% lo voy a cobrar en un mes recién. Entonces, el cálculo voy a hacerlo al mes siguiente sobre el total de la venta pronosticada por 30%, ¿sí? Y así también lo que del total de ventas pronosticadas voy a cobrar recién en octubre el 30% también. De la misma Profe, manera, ¿sí? una consulta, viste que me queda un poco largo muchas veces. En agosto, 20 Sí, millones está dividiendo por 30%, ¿verdad? Que va para septiembre. multiplicando. Se multiplica. Multiplicando, sí. Fíjense aquí, es multiplicando. Aquí voy a poner entonces cómo es en cálculo auxiliar para que manejen cálculo auxiliar, ¿sí? Entonces, ahí lo van a manejar mejor. Aquí, por ejemplo, lo que yo voy a cobrar de aquí a un mes, lo que yo vendí en agosto, recién lo voy a cobrar en septiembre, gente. No voy a cobrarlo en agosto, voy a cobrarlo en septiembre. Y ese cobro va a consistir en 30% del total de las ventas pronosticadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es simplemente las ventas, que es, en este caso, 20 millones, ¿sí? 20 millones, simplemente, a ver, 20 millones, lo voy a multiplicar, gente. Esto, acá voy a expresarlo así en letras para que entiendan mejor, por 30%, ¿sí? ¿Sí? Y ese monto es lo que figura a cobrar en el mes siguiente, ¿sí? Entonces, en el mes siguiente recién yo voy a cobrar este 30% del total de las ventas que proyecté. Ahí hay una cuestión, gente, que después nos falta el efectivo, porque había sido que yo de aquí a 30 días no preví esto, que tenía que pagar esta cuenta, entonces, o sea que no preví que iba a cobrar esto, ¿sí? A veces es
son generosos los clientes y cumplen, otras veces no. Entonces yo ya atienda que yo ya estoy contando con este efectivo. Imagínense si el cliente no paga. Entonces en teoría es así. Mensualmente voy a ir cobrando el 30% de mis proyectadas, ¿sí? Entonces así va a ir. Desde agosto se paga el 30% en septiembre. De septiembre el 30% en octubre. De octubre el 30% en noviembre y de noviembre el total el 30% en diciembre. Es así la proyección. Entonces, ¿qué más además de este sistema de cobro me dice mi ejercitario? Estamos aquí. Ahora estoy en el 10% a crédito a 60 días, ¿sí? 10% de crédito a 60 días, ¿sí? Entonces, 10% de crédito a 60 días, ¿qué es lo que hace? Entonces, si yo 60 días vendí en agosto, entonces en septiembre no voy a cobrar. Voy a cobrar recién en octubre. ¿Sí? Aquí recién voy a cobrar el 10% de mis ventas. ¿Sí? Entonces, como son 60 días, recién fines de octubre, si es que vendí en agosto, voy a cobrar esta venta. Entonces, ¿qué hago? Aquí recién hago mi cálculo de 20 millones por el 10% que falta cobrar, ¿sí? Por 10%. Recuerden que acá le direcciona la tasa que es 10%, ¿sí? Entonces, los 2 millones que faltaba cobrar de mis ventas proyectadas, lo voy a cobrar de agosto, voy a cobrarlo recién en octubre, ¿sí? Entonces, de la misma manera, lo que era de septiembre, el 10%, entonces, si yo vendí en septiembre, entonces va a ser octubre y noviembre. En noviembre recién voy a cobrar el 10%, ¿sí? Entonces, aquí recién voy a poner el cálculo de que lo que era de septiembre, el 10%, lo voy a cobrar en noviembre, ¿sí? Bueno, allí ya tengo una plata más o menos asegurada para noviembre de lo que vendí en septiembre, ¿sí? Ahora, o lo que espero vender en realidad en septiembre. Ahora, lo que era de octubre, de la misma manera, lo que es de octubre, voy a ir a cobrar recién en diciembre. Entonces, de la misma manera, voy a poner mi total de ventas proyectadas por el 10%, ¿sí? Y allí voy a cobrar recién en diciembre lo que pronostico vender en octubre, ¿sí? Entonces, hasta allí vamos bien en cuanto a lo que es el sistema de cobro de esta empresa, porque también las empresas comerciales son bastante especial su sistema de cobro. Lo ideal sería cobrar todo en el mes, pero no es así. Así que vamos proyectando de acuerdo a nuestro ejercitario. Después tenemos que en diciembre se espera recibir, dice, 6 millones, ¿sí? 6 millones en qué? Por acciones subsidiarios, dice. O sea, son acciones que voy a recibir en efectivo, entonces son dividendos en efectivo, o van a efectivizar su dividendo. Entonces, allí lo que voy a hacer es colocar esta promesa de cobro de los dividendos en el mes de diciembre, como me dice mi ejercitario. Entonces voy al mes de diciembre y lo coloco aquí en el área donde me dice otras entradas de efectivo. Allí lo coloco, ¿sí? 6 millones, ¿sí? Entonces, allí ya tengo lo que son tengo que ahora, ¿qué es el siguiente paso? Es simplemente sumar. Tengo que sumar todo esto para saber cuánto voy a programar el efectivo que va a ingresar. Esto es recién el ingreso, gente, del efectivo, ¿sí?
Todavía acá no estamos diciendo cuánto es lo que vamos a gastar, es proyectar cuánto vamos a cobrar y cuánto vamos a vender. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer la autosuma, yo hago autosuma directa aquí dentro de mi Excel, voy sumando todo esto, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ya tengo los totales de cuánto espero recibir cada mes. En agosto, 32 millones, en septiembre, 46, en octubre, 57.500, en noviembre, 75.500, y en diciembre es lo que espero recibir mayor cantidad de efectivo, que es 101 millones, ¿sí? ¿Me siguen hasta allí? En teoría, allí terminé lo que es mi proyección de posible entrada de efectivo de mi empresa. ¿Se entiende hasta allí qué es lo que hice? ¿Sí? Ese total de entrada en efectivo prácticamente hablamos de un bruto, ¿verdad? El total de entrada en efectivo, estamos hablando, sí, aquí hay que tener en cuenta de que esto todavía yo no estoy teniendo en cuenta los costos, ni los gastos, ni los pagos que voy a realizar. Solamente estoy haciendo un programa de cuánto es de ingreso en efectivo que voy a recibir en cada mes. ¿Y qué tengo en cuenta? Tengo en cuenta qué es lo que estimativamente voy a vender y cuánto estimativamente, en este caso al contado, voy a vender y cuándo van a ser los cobros de mis clientes, ¿sí? Si yo estoy vendiendo, generalmente las empresas venden 30, 60, 90, sí, las comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy proyectando los ingresos, ¿sí? Esto es bruto, esto no hay aquí ni un gasto todavía. Esto es solamente un cuadro de entrada de efectivo proyectado, gente, que yo espero recibir en estos meses, ¿sí? Y son 4 en total, entonces allí ya tenemos estimativamente cuánto dinero vamos a recibir en bruto, sí, es en bruto. Si es tu pregunta, es en bruto. Aquí todavía no hicimos ningún cálculo de descuento, ¿sí? Bueno, hasta aquí es solo esto, es proyectar la entrada, ¿sí? Posibles entradas y ventas proyectadas. Ahora pasamos al segundo cuadro, que es un programa de desembolso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en este cuadro yo voy a tener en cuenta todo lo que son los desembolsos en efectivo que voy a tener dentro de mi empresa, ¿sí? Dentro de mi empresa ya ustedes ven aquí los conceptos, ¿sí? Está compras al contado y están todito aquí los pagos, ¿sí? Los pagos que yo como empresa voy a tener que realizar en efectivo, ¿sí? Entonces todos estos pagos lo voy a ir cargando de acuerdo también al borrador de operaciones que ya les facilité. Entonces vamos a seguir nuestro borrador de operaciones, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos a lo que es recién los ingresos proyectados y los cobros proyectados. Ahora vamos a lo que son los datos de compra. Aquí voy a realizar mi programa de desembolso de efectivo proyectado. Hablamos siempre de proyección a futuro, gente, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice mi ejercitario? Las compras de la empresa representan el 70% de las ventas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que sacar son las compras que voy a realizar dentro de la empresa. Estas representan el 70% de las ventas. Bueno, entonces voy a ver aquí en esta parte las compras que son el 70% de las ventas, ¿sí? Representa el 70% de lo que yo proyecté en ventas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tengo yo aquí en ventas? Tenemos 20 millones, tenemos 25 millones, tenemos 30 millones, 40 millones y 50 millones. Aquí lo que puedo realizar es un cálculo auxiliar, ¿sí? Referente a lo que es los cálculos. En este caso, por ejemplo, para agosto, voy a realizarlo aquí en la celda, ¿sí? A ver si me siguen. En todo caso, usamos el auxiliar.
Aquí 20 millones, el 70% es compra. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a copiar este 20 millones, ¿sí? Y voy a multiplicar por 70% para hallar cuánto es el monto exacto de la compra de mercaderías. Recuerden que me dice que el 70% de las ventas es compra, ¿sí? O sea que es una empresa netamente comercial que se dedica a la compra y venta. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto en mi cálculo auxiliar? Voy a hacer 20 millones, en este caso pueden ponerlo aquí, agosto, ¿sí? Esto es a modo de cálculo auxiliar, agosto, pueden hacerlo 20 millones, ¿sí? Para que ustedes tengan también, vayan anotando también, gente, 20 millones por, acá voy a simbólicamente, por el 70%, sería. Y en septiembre, la misma cosa. En septiembre también las ventas proyectadas representan el total del cual voy a calcular mi compra, porque de acuerdo a lo que voy a vender, voy a comprar, gente. Ustedes saben eso. De acuerdo a lo que yo voy a vender, nomás voy a comprar, más ahora en esta situación, ¿verdad? Entonces, por el 70%, ¿sí? Entonces, así, cada ítem, septiembre, agosto, septiembre, voy a ir de las ventas pronosticadas, voy a ir multiplicando por el 70% para hallar la compra de ventas, ¿sí? Perdón, para hallar las compras de mercaderías que voy a necesitar para la venta, ¿sí? Entonces, aquí vamos 25 por 70%. Entonces, allí tengo lo que es 17.500.000. De la misma manera hago en el mes de octubre, todito por 70%, ¿sí? Entonces, allí también calculo 70%. Así también en el mes de noviembre, 70%. Y último, en el mes de diciembre, por 70%. ¿Sí? Entonces, allí ya tengo lo que son las compras proyectadas de acuerdo a las ventas. En un 70%, entonces, son compras las que realizo de las ventas pronosticadas o proyectadas. Bueno, esto es mi cálculo auxiliar nada más. Bueno, hasta allí hicimos todas las que son las ventas, las compras del 70%, ¿sí? Del total de mis ventas. Ahora, ¿qué me dice mi ejercitario? Estamos aquí, ¿sí? Entonces, aquí me menciona también que el 50% se paga al contado, ¿sí? De las compras que la empresa realiza, el 50% de esto es al contado, el 40% es a crédito a 30 días, o sea que yo le debo también a mi proveedor a 30 días el 40% de todo lo que compro. Y el 10% se paga a crédito en 60 días. Ese es mi sistema también. Así como yo le cobro a mis clientes, de esa misma manera también es como yo voy pagando a mis proveedores. Eso es lo que me está diciendo el sistema de trabajo de esta empresa. Entonces, voy a llevarlo eso a mi presupuesto. Aquí el 50% de las compras se pagan al contado. Entonces, directamente, ¿qué es lo que voy a hacer para calcular las compras al contado? Directamente sobre el total de mis compras, gente, porque este es el valor de las compras ya. Entonces, voy a multiplicar el valor de la compra por 50%, ¿sí? 50%. Y esto voy a trasladarlo en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. ¿Sí? Todito sobre las compras de mercaderías, las que pago al contado son solamente el 50%, entonces aplico a todas el 50% y eso se paga cada mes porque es al contado. Si estamos haciendo flujo de caja, es al contado, entonces cada mes.
¿sí? ¿Cómo hice el cálculo? Aquí voy a poner el cálculo, hice el total de compras, perdón, total de compras por el 50%, ¿sí? Es al contado, ¿sí? Bueno, ¿me siguen hasta allí, gente? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿O no se entiende nada? Sí, se entiende, profe. ¿Se Sí, entiende profe. de dónde voy sacando los datos? Sí, Sí. profe, se entiende. ¿Se entiende? Ok. Sí. Ok, ok. Voy a seguir porque no quiero seguir y confundirle todo, por eso pregunto. Bueno, una vez que ya tengo lo que son las compras al contado, que son del 50%, voy a ir a verificar cómo son los pagos, ¿sí? ¿Qué me dice mi ejercitario en ese sentido en cuanto a los pagos? Me dice que el 40% a crédito a 30 días, ¿sí? El 40% a crédito a 30 días, ¿sí? 40% a crédito, 30 días. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a calcular. En 30 días es 40%. Entonces, lo que yo compré en agosto, voy a pagar yo recién en septiembre, ¿sí? Y otra vez el mismo mecanismo, gente, del total de la compra es el 40%, ¿sí? 40% a crédito, del total de la compra, ¿sí? Y voy a pagar, lo que es en agosto, voy a pagar en septiembre. Lo que es la compra que hice en septiembre, voy a pagar recién en octubre, ¿sí? Entonces es el total por 40%, porque 40% es lo que voy a pagar en 30 días. De la misma manera, lo que es en octubre, también voy a pagar eso, lo que es en octubre, recién en noviembre, por 40%, ¿sí? Y el último, lo que es en noviembre, lo que yo compré en noviembre, voy a tener que pagar recién en diciembre. Entonces, 28 por 40% es lo que voy a pagar en diciembre. Entonces, hasta aquí las compras se pagan 40% un mes después, ¿sí? Entonces tengo hasta un mes para cubrir ese 40% que le debo a mis proveedores, ¿sí? ¿Eso es una salida de efectivo? Sí, es una salida de efectivo. Entonces tengo que prever esos pagos a mis proveedores, ¿sí? Entonces yo ya estoy haciendo mi presupuesto de cuánto me va a alcanzar hasta diciembre, gente, el pago a mis proveedores en efectivo. Después tenemos lo que son cada 2 meses el 10%, así me dice mi ejercitario, a ver, dice, el 10% se paga a crédito a 60 días. Entonces, el 10% de agosto, ¿sí? Entonces, ¿en qué mes voy a pagar el 10% de agosto? Voy a pagar recién en Octubre. octubre, correcto, en octubre. Entonces, 14 millones que era el total de mi compra, yo el 10% de este 14 millones, yo recién voy a pagar en octubre. Entonces, ese 10% que debía restante de mi deuda, acá gente no estamos calculando interés, solamente el pago en sí, ¿sí? Entonces, el 14 millones, perdón, el 10% recién voy a pagar en octubre 1.400.000, ¿sí? El 10%, ¿sí? Acá me dice, en 2 meses, 10%, ¿sí? Luego, lo que yo compré, el total de mi compra en septiembre, yo recién voy a pagarlo en noviembre. Entonces, el 10%, ¿sí?
El 10% recién voy a pagarlo en noviembre. Entonces, total mi compra es 21 millones. Eso voy a multiplicar por 10% y allí voy a tener lo que es el pago de mi deuda en noviembre, ¿sí? Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Tiene que ser el de septiembre por lo que es el 10% recién pago en noviembre. Lo de septiembre pago en noviembre y lo de octubre recién voy a pagarlo en diciembre. Entonces aquí, lo que es octubre. Profe, pero eso que no es cada 2 meses que tiene que estar pagando. ¿Cómo? Sí, te dice cada 2 meses, dice, el 10%. Sí. Y de agosto. De agosto pasa a octubre y después se va por relativo nomás otra vez. Sí, y de septiembre. Y el que sacaste en septiembre, ¿cuándo vas a pagar? Porque vos vas debiendo cada mes. Vos compraste agosto, vas a pagar en octubre. Vos compraste en septiembre, vas a pagar en noviembre. Vos compraste en octubre, vas a pagar en diciembre. O sea, la cuenta no te va a esperar en cuanto a lo que es, no importa si es que vos de repente tu liquidez no tengas en ese mes, pero de igual manera tu proveedor te va a requerir en esa fecha si es en 60 días. ¿Sí? Entonces lo que yo, en teoría, lo que yo saqué en agosto, septiembre y octubre, voy a pagar en agosto, septiembre, pago lo que es agosto en octubre, septiembre en noviembre y octubre en diciembre, ¿sí? Esto sí o sí, a modo de prever ya el pago a mi proveedor, ¿sí? En forma que cada mes yo estoy debiendo, ¿sí? El 10%. O sea, el 10% de lo que yo debí en agosto voy a tener que pagar recién en octubre, ¿sí? Esto yo estoy previsionando solo el pago. Yo todavía no pagué, yo estoy previsionando el pago, ¿sí? Entonces, además de lo que es este pago de las compras que voy a ir realizando, entonces voy a ver qué más tengo para pagar. Acá mi ejercitario me menciona que tengo que realizar un pago en el mes de octubre. Tengo que prever y pagar eso. En el mes de octubre tengo que pagar 4 millones de guaraníes, ¿sí? Entonces, voy a trasladar ese valor en el mes de... Uy, a ver, un poco se fue en el mes de diciembre, ¿sí? Voy a tener que pagar unos dividendos de ¿cuánto? No, en el mes de octubre es lo que tengo que pagar 4 millones. 4 millones en el mes de octubre. Entonces, ¿dónde está octubre? Aquí. Entonces, aquí dentro de mi tabla tengo los dividendos. Entonces, ¿en qué mes voy a tener que pagar eso? En el mes de octubre. Entonces, voy a llevar allí el 4 millones, son 4 millones en realidad, lo que tengo que pagar, y eso simplemente lo transcribo allí. Sería 4 millones en el mes de octubre. En concepto de, aquí si me siguen, está en concepto de dividendos, ¿sí? Dividendos mes de octubre, ¿sí? Entonces ese 4 millones voy a trasladarlo allí, ¿sí? Entonces, ¿qué más me dice mi ejercitario? Eso ya lo transcribí aquí. 4 millones. Dice que el sueldo y el salario, 10% de sus ventas, más costo fijo, 3 millones de guaraníes. O sea que la empresa paga 10% de sus ventas en concepto de salarios y sueldos, más el costo fijo de 3 millones de guaraníes. Entonces, aquí en mi cálculo auxiliar voy a hacer los salarios, los sueldos y salarios son
el 10% de las ventas, de sus ventas. ¿Cuánto es mis ventas? Mis ventas generales siempre están aquí. Estas son las ventas, ¿sí? Generales. Entonces, de mis ventas generales voy a calcular el 10% de salarios, ¿sí? Más 3 millones de costo fijo. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese cálculo? Entonces, acá puedo hacer mis cálculos auxiliares. Por ejemplo, en el mes de agosto, mi venta fue 20 millones. Proyectada es 20 millones, de los cuales 10% por 10%, de los cuales 10% es ¿cuánto? De 20 millones, 10% es 2 millones. ¿Sí? A ver si me siguen. 20 millones. Hagan el cálculo un poco. Por 10% es 2 millones. Y a este 2 millones le tengo que sumar un costo fijo, me dice mi ejercitario, de 3 millones de guaraníes. Esto cada mes, gente. Cada mes. ¿Sí? Entonces, ese costo fijo cada mes lo tengo que sumar. 3 millones en total lo que tengo que sumar. Entonces, voy a sumar más el 3 millones, lo que va a ser un total de 5 millones en ese mes, en concepto de sueldos y salarios, ¿sí? O sea, acá voy a poner 3 millones y allí voy a tener un total de 5 millones, ¿sí? Entonces, este es mi total que voy a trasladar aquí. El total de sueldos y salarios en agosto es 5 millones, ¿sí? Y de la misma manera, para el mes de septiembre, yo tengo mis ventas proyectadas que son de 25 millones. Entonces, de 25 millones en septiembre, voy a tener que proyectar por 10% para mis salarios y sueldos y demás pago a personal. Entonces de esto voy a sacar 2.500.000 del 10% y voy a tener que sumarle un costo fijo que es en forma mensual de 3 millones de guaraníes. Los costos fijos son mensuales, gente. Recuerden que costo fijo en esta área es mensual, ¿sí? De 3 millones serían 2.500.000 más 3 millones de guaraníes. Ahí 5.500.000 voy a gastar en el sueldo y salario más costo fijo en el mes de septiembre, ¿sí? Luego, en el mes de octubre tenemos el mismo cálculo. Sería lo que es el salario del mes de octubre, va a ser en base a las ventas pronosticadas, que son 30 millones, ¿sí? 30 millones por 10% más 3 millones de guaraníes. Entonces acá 30 millones por 10% es 3 millones de guaraníes, ¿sí? Y más 3 millones otra vez de los costos, del costo fijo. Entonces me da un total de ¿cuánto? 3 más 3. ¿Cuánto 3 más 3? 6. Ok, ¿están despiertos todavía? ¿Siguen? 6 millones. Bueno, en octubre voy a trasladar 6 millones. 6 millones es mi gasto de sueldos y salarios en octubre. En noviembre, el mismo cálculo. Voy a ver cuántas ventas pronosticadas tengo en noviembre. Es 40 millones. Voy a hacerlo en forma... 9 millones te da, profe. ¿Cuánto? 9 y el otro te da 10 millones. Ok, aquí ya me ayudó el compañero. 9 y acá 10 millones. Ok, confío en el trabajo del compañero. Entonces, a partir de allí, vamos al siguiente cálculo, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestros costos fijos 3 millones,
Y nuestro salario, ya cumplimos también con lo que son los dividendos, pasamos al siguiente que se paga 2 millones de guaraníes cada mes. Eso también voy a proyectarlo aquí, 2 millones de guaraníes en concepto de alquileres pagados. Alquiler entonces va a ser 2 millones, eso es fijo en todos los meses, ¿sí? Aquí, se pone un cero más ahí. 2 millones de guaraníes, ¿sí? En cada celda, 2 millones de guaraníes. Esto voy a copiar acá. Entonces va a ser más rápido. 2 millones entonces el alquiler. Ahora, el siguiente ítem es agua, luz y teléfono. ¿Cuánto tengo de agua, luz y teléfono mensual? Es 1.200.000 cada mes. El mismo monto lo transfiero aquí. 1.200.000. Esto lo transfiero cada mes porque es mensualmente ese gasto. Estimativamente estamos hablando, gente, porque a veces esto varía también, pero es estimativo en este caso. Luego tenemos lo que es en diciembre se paga impuestos. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 500.000. Ese monto de 500.000 vamos a trasladarle también aquí en diciembre. 500.000. ¿Sí? Entonces, allí tenemos el pago del impuesto. A ver, en dirección de 500.000. Luego tenemos la compra de maquinaria. Compra de maquinaria. En diciembre pagamos ya el impuesto. Ahora la compra, en noviembre tenemos la compra de una maquinaria por 5 millones, eso en efectivo. Entonces vamos a noviembre y vamos a estipular 5 millones, ¿sí? 5 millones de guaraníes en compra de maquinaria en noviembre, ¿sí? Ahora vamos a intereses más amortización que también tenemos que pagar. A ver en qué mes vamos a pagar esos intereses y amortización. Se paga más amortización, interés más amortización en diciembre, 1.800.000. 1.800.000, entonces vamos a pagar en diciembre. Entonces aquí va en diciembre, 1.800.000. Bueno, hasta allí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sumamos todo esto, ¿sí? Esta planilla la sumamos todo, así como está, y ahí tenemos el total de desembolso por cada mes. Entonces, esto es lo que vamos a recibir arriba, y esto es lo que vamos a pagar en teoría con el efectivo que vamos a recibir, ¿sí? Entonces, a partir de allí, voy a poder hacer recién mi presupuesto de caja. ¿Por qué? Porque ya voy a poder tomar los totales, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el total de entrada de efectivo, que es este, ¿sí? Esto. Voy a tomar los totales de efectivo. Aquí. Tomo el total de efectivo y lo transfiero aquí. Sería, en agosto, tengo 32 millones, eso voy a escribirlo aquí, el total en efectivo 32 millones en agosto. Eso es el total ya de ingresos que voy a recibir. En septiembre voy a recibir 46 millones. Entonces voy a escribir esos 46 millones aquí. ¿Sí? En octubre, ¿qué es lo que voy a recibir? 57.500.000, eso voy a escribirlo aquí. Luego tengo noviembre. Noviembre, ¿cuánto? 75.500.000, eso voy a transcribirlo aquí. Y luego en diciembre, 101 millones. Entonces, 101. Voy a escribir aquí. Bueno, allí ya tengo todos los desembolsos. Y voy a transcribir esto acá. Voy a transcribir 29.200.000, ¿sí? Después voy a transcribir lo que es 40.500.000. Luego 53.100.000. Luego 69.350.000. Luego lo que es
81.300.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es simplemente voy a ir a restar para tener un flujo de efectivo neto. Voy a restar los valores de las entradas menos los desembolsos de efectivo que necesito en cada mes. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a estar aquí y voy a restar el total de entradas menos el total de desembolso. En cada ítem, el total de entrada, acá voy a poner cálculo auxiliar. Total de entrada menos total de desembolso. Total de desembolso. Total de entrada menos total de desembolso. ¿Sí? Desembolso. Ok. Bueno. Entonces, una vez que hago todas las restas aquí del total que pretendo recibir menos lo que pretendo gastar en cada uno de lo que es cada mes en forma provisional, hago la resta de cada uno. Entonces, ahí tengo cuánto necesito en cuanto a efectivo neto. Ahora, dentro de mi ejercicio, me está pidiendo sumar el saldo inicial en caja al empezar el mes de agosto, ¿sí? Entonces, acá el único dato que me da es que en el mes de diciembre tenemos un saldo de caja, ¿sí? Perdón, acá tiene que ser mes de septiembre, tiene que ser, no diciembre, porque es al iniciar, corrijan esa parte, gente, tiene que ser septiembre aquí. Mes de septiembre, ¿sí? En el mes de septiembre tenemos un saldo final, ¿sí? Porque en ese caso, entonces, en el mes de septiembre tenemos ese saldo final de 9 millones de guaraníes. Entonces, ese saldo es el que tenemos que transferir, ¿sí? Ese saldo es lo que tenemos que transferir en nuestro flujo de caja, ¿sí? Entonces, en el mes de septiembre sería, ¿sí? A ver, ¿qué pasó? Acá se me configuró. Control Z. Bueno, en el mes de septiembre, entonces, tenemos un saldo en caja de 9 millones, ¿sí? Entonces, ese saldo en caja de 9 millones recién vamos a transferir en el mes de octubre, ¿sí? Porque cerró en septiembre con 9 millones. Entonces, en el mes de octubre vamos a sumar ese saldo de caja para saber cuánto es el total de cada mes, ¿sí? Entonces, al sumar en el mes de octubre, porque es de septiembre, cada mes vamos a sumarle, en este caso es 0. Entonces, pasa así como está esto. 2.800.000 pasa así como está. También pasa así como está el 5.450.000 porque es 0 aquí el saldo anterior. No nos da el dato de saldo anterior. Entonces esto pasa así como está. Restamos, entonces sumamos si había, pero en este caso no hay. Entonces allí es
pasa así como están los saldos. Ahora, el saldo inicial en caja en octubre es 9 millones. Entonces, allí voy a sumar ese saldo, ¿sí? A 4.400.000 voy a sumar el 9 millones allí, ¿sí? Entonces, va a ser 4 millones más 9 millones, ¿sí? Entonces, ahí tengo un saldo de 13 millones, ¿sí? Y este saldo sí ya voy a poder tener que trasladar entonces al mes que viene a partir del saldo en el cual yo estoy trabajando, en el cual me está dando mi ejercitario. Entonces este saldo de caja ya es transferible al mes siguiente y al mes siguiente. Los meses anteriores no me dio el saldo, me dio el saldo final recién de septiembre. Entonces a partir de ahí voy a estar cargando los saldos finales. Entonces en este caso me dio en cierre de septiembre, entonces sumo en octubre y este saldo de octubre sumo en noviembre, ¿sí? Sería 13.400.000, lo sumo en noviembre y de la misma manera vuelvo a hacer la autosuma aquí, sumo lo que es el flujo de efectivo neto más el saldo anterior y allí tengo el saldo real. De la misma manera transfiero este saldo aquí al saldo inicial en caja, ¿sí? Que es 13.400.000 y lo sumo a lo que es el saldo de ese mes. Sería el saldo de flujo de efectivo neto más el saldo inicial en caja. Recuerden que los saldos iniciales en caja se transfieren, ¿sí? En este caso, mi ejercitario me da el cerrado de septiembre, entonces ese automáticamente, al abrir caja en octubre, yo tengo que tener disponible el 9 millones y ese tengo que sumarle al mes de octubre. Cierro el mes de octubre, entonces automáticamente me genera el saldo, tengo que tener disponible el saldo de octubre en noviembre. Y cierro noviembre, automáticamente tengo que sumarle el saldo de mi caja de noviembre a el que es de diciembre. Y bueno, hasta allí es lo que yo tengo para mostrarle en cuanto a ejercitario de preparación de lo que es un programa de entrada y salida de efectivo bastante sencillo y fácil de realizar. Entonces, en donde ustedes pueden prever, esto varía de acuerdo a qué empresa sea, qué rubro sea, cómo sería su método de pago. Independientemente, aquí en pago puede ser que falten muchísimas cosas que las empresas hoy utilizan, pero, o los pagos que realizan, pero es un ejercicio a modo de que ustedes también puedan ejercitarse y puedan saber cómo es que se realiza un presupuesto estimativo, gente, de caja. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Ya hablé demasiado mucho ya. ¿Hay alguna duda referente a este ejercitario? Ninguna. ¿Tengo algún cajero entre nosotros? Yo creo que en la hora de la verdad, profe, es lo que va a salir la duda porque aparentemente se ve claro la explicación. ¿Sí? Es bastante sencillo, ¿sí? Es tener tu total de ventas, restarle tu total de gastos y allí tenés tu flujo y vas trasladando los saldos. Recuerden, cajero, que el cajero se cierra en el día y al mes siguiente yo ya tengo lo que es el total de caja disponible. Por eso es que se trasladan los saldos para la gente que de repente les siembra duda esa parte, ¿sí? Entonces, en el momento que me da en el ejercitario el saldo, a partir del mes siguiente yo voy a ir cargando ese saldo todos los meses, ¿sí? Eso es un pequeño, digámosle, forma para hacernos pensar nada más. Yo preparé entonces, veo que más o muchos se desconectaron de repente.
Yo preparé un ejercicio de esta clase y voy a mostrar dentro de la plataforma aquí para que ustedes, y es el mismo formato, la única diferencia es que es otra empresa y los cuadros, yo voy a alzar este Excel que utilicé en esta clase para que ustedes tengan a mano y puedan utilizarlo. Si bien van a tener que transformarlo un poquito, pero allí ustedes ya van a poder realizar los cálculos respectivos, ¿sí? Entonces, aquí voy a abrir el ejercitario número 2, ¿sí? Y yo había preparado otro ejercitario también, pero primero vamos a empezar con programas y después vamos a ir a de lo específico a lo general con ustedes. Aquí voy a proyectar mi ejercitario. Sí, el ejercitario número 2. ¿Se ve allí? Sí. Sí. Sí, bro. Este es el ejercitario 2. Y la empresa se llama Arco Iris S.A. Y es el mismo formato. La única diferencia es que es otra empresa y son otros porcentajes. Entonces ustedes lo que van a hacer es ensayarse, hacer los programas presupuestales, ¿sí? Entonces la siguiente clase, que va a ser el lunes, ustedes van a presentar esto. Yo voy a dar un tiempo estimativo. Si los cuadros están bien calculados, tienen un puntaje que son de 5 puntos, ¿sí? En el caso de que esté algún error en alguna de las partes, entonces si son más de una parte van a ir restando los puntos. Pero en general son 5 puntos lo que va a valer este ejercitario y voy a corregir con rúbrica también. Si está completo, incompleto, o sea, sí, ese va a ser el sistema de evaluación, ¿sí? Entonces, referente a este ejercitario es el mismo. Entonces yo voy a alzar también en plataforma para que ustedes tengan y voy a dar tiempo hasta el siguiente lunes. ¿Dudas hasta aquí? No, de mi parte no, profe. ¿No? Bueno, el Excel ustedes pueden formular si lo quieren así, lo pueden formular, no hay ningún problema, y realizar sus cálculos. Lo interesante es que ustedes sepan que cómo ir presupuestando, ¿sí? De alguna manera ustedes saben que los porcentajes ya están dados en el ejercitario, en el borrador de operaciones, pero en realidad es una cuestión directiva decidir los porcentajes. Pero a modo de ejercitario, entonces me parece excelente. Voy a alzar ese borrador de operaciones, ustedes lo realizan, tienen tiempo hasta el lunes para hacerlo, así que van a divertirse un poquito con las tablas este fin de semana. Bueno, siendo así, voy a llamar la lista a ver si están todos presentes para luego ya finalizar nuestra clase del día, porque tengo que cerrar con otro grupo otra vez. Entonces, voy a llamar lista. Por favor, si me dicen presente, porque tengo abierto aquí la planilla. Entonces, si me habilitan su micrófono y dicen presente, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que es la lista, voy a llamar ahora mismo, que es, el primero es Benítez. A ver si se encuentra Benítez Marta Beatriz. Benítez Marta. ¿No está Benítez Marta? Gente, la asistencia, hay mucha ausencia en este grupo. Centurión Ramírez Silvia Andrea. Centurión Ramírez. No está tampoco. Después, Alman Basilio. Ausente. Martínez Celso Germán. Núñez Ojeda Irma. Horteliado Ayala Ramón. Dios mío, me hace mucho ausente.
Rodríguez Rojas Agustín Emanuel. Presente, profe. Aida Arce. Presente. Ok. González Aldo. González Aldo. Presente, profe. Presente. Zárate. Ok. Zárate Ángel. Presente. Vareiro Cristian. Presente, profe. Ovelar Diana. Ningún presente Ovelar Diana. Hay que ver la situación. Juan Ferreira. Presente, profe. Vargas Luz. Recién se desconectó, profe. Bueno. Espínola Nilda. Presente. Y Zamudio Ronaldo. Presente, profe. Presente. Ok. Bueno, yo voy a alzar esto en plataforma La Tarea. Tienen hasta el lunes para desarrollar ese borrador. Voy a alzar el formato en Excel, le voy a facilitar, ¿sí? Porque sabemos que ustedes son los que tienen que hacer sus planillas, pero voy a facilitar también en el grupo para la gente que de repente le cuesta entrar en la plataforma. Pero el ejercitario, la tarea se entrega en la plataforma, gente. Yo no corrijo por WhatsApp, corrijo en plataforma, así que está la fecha y la hora será a las 18 horas de la siguiente clase. Que tengan una linda noche. Si es que no tienen ninguna otra consulta, terminamos hasta aquí. ¿Alguna consulta? No, Ninguna, profe. profe. Ok. Buenas noches para Buenas todos. Les noches. felicito a los que se quedaron hasta el final. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao.